Fichajes de nivel para 2023. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a trazar un tema muy interesante respecto a los fichajes que se pueden dar de cara al futuro en la sección del Real Madrid femenino. Tras un muy buen verano, desde mi punto de vista, con las 4 incorporaciones que hemos realizado, con el fichaje de Kathleen Sousa, Sandy Toletti, Naomi Feller y Caroline Weir, pues creo que se han hecho unos muy buenos movimientos. Ojito a lo que se espera presuntamente de cara al verano de 2023, o al menos así lo apunta Arantxa Rodríguez vía Twitter, en el cual ha dicho lo siguiente: el año que viene se ficharán en las 3 posiciones más carentes este año y se dará un nuevo salto, paso a paso. Es decir, en este tuit se ve de forma bastante transparente la política que está llevando el Real Madrid en estos 2 primeros años como Real Madrid, entendiendo que en cada uno de los veranos se está haciendo un trabajo de mejora, de cara a ir teniendo mejor equipo e ir conformando un equipo más competitivo, de cara sobre todo también, no solo a la Liga, sino también incluso mirando a Europa. Y como digo, 4 muy buenos fichajes que nos elevan sobre todo a nivel físico, pues la idea del club es seguir marcando un crecimiento, un patrón de conducta de crecimiento de cara a 2023. Y muchos os preguntaréis: Quique, ¿cuáles son esas 3 posiciones que deja caer Arantxa, pues que el equipo tiene de manera más carente este año, ¿no? A nivel posicional. Pues yo creo que esas 3 posiciones están bastante claras. Ella no lo puede decir de manera explícita, pero implícitamente en ese tuit se entiende que lo que el Real Madrid va a mejorar de cara a 2023 tiene que ver con el puesto de defensa central. A día de hoy 3 son las centrales que tenemos, como tal, competitivas, ya que Toril no está contando con Claudia Florentino, que es claramente la peor de las 4. Tenemos a Iván Andrés, nuestra capitana, Rocío Gálvez y Kathleen Sousa. Por otra parte, en cuanto a la siguiente posición, yo creo que está claro, lo dicho, necesitamos una central que siga elevando el nivel y la categoría del eje de la zaga del Real Madrid FEM. Otro puesto donde creo que hay que dar mejoras cualitativa y cuantitativamente tienen que ver con el extremo derecho, donde a día de hoy pues tenemos tanto a Naomi Feller como a Atenea del Castillo, pero Atenea sobre todo suele jugar más a pierna cambiada y Naomi Feller es una segunda delantera que se está adaptando también, porque lo puede hacer, a jugar de extrema derecha. Pero bueno, yo creo que a nivel posicional, leyendo un poquito la lectura de esa zona de 3/4, da la sensación de que se necesita algo más dentro del perfil de banda derecha. Y luego, por último, y me parece de perogrullo, un fichaje en lo que tiene que ver con la delantera. Una delantera pues de nivel, que siga elevando el nivel. Esther es muy buena delantera, claramente a día de hoy la titular, pero por ejemplo Naikari ha mostrado el nivel a día de hoy que ha mostrado. Ojalá me calle la boca y pueda darnos muchísimas alegrías la que será este año la dorsal número 9 de este Real Madrid femenino 22-23. Y luego Lorena Navarro, que pues ha jugado en pretemporada y lo ha hecho más de mediocampista. Toril ya es una jugadora con la cual el año pasado contó poquito, muy pocas veces, y creo que este año va a seguir siendo residual. Y creo que tanto a Lorena Navarro como a Claudia Florentino, el Real Madrid, con las prestaciones que se están dando y con los fichajes que se están maniobrando, creo que les queda un poquito grande. Entonces creo que por ahí se van a perfilar los movimientos: defensa central, extremo derecho y delantera centro. Creo que por ahí vamos a invertir, por ahí vamos a conseguir jugadoras de más nivel. La idea del club es esa, ir creciendo verano a verano. Entiendo que en el aficionado madridista, y yo me incluyo, tenemos impaciencia por competir con los equipos top del viejo continente, por poder competir la liga realmente de tú a tú al Barça. Este año es posible que la distancia de alguna manera se haya recortado por los movimientos que ha hecho el Barça y el Madrid, aunque el Barça obviamente sigue siendo claro favorito para llevarse la primera Iberdrola, pero poco a poco se está construyendo algo bonito, algo competitivo, con jugadoras que elevan el nivel físico, la potencia, la velocidad, y luego otras jugadoras a nivel nacional que también están dando ese paso al frente. O sea que yo creo que se están mezclando jugadoras foráneas que nos mejoran en las distintas posiciones con las 4 jugadoras que han llegado, y luego aparte futbolistas jóvenes nacionales que también están haciendo muy buenas cosas. Hablando de Atenea del Castillo, Teresa Valleira, Maite Orot también plena confianza, Rocío Gálvez, o sin ser joven Esther González, que es una 9 asidua en la selección española. O sea que creo que tenemos
muy buenos. Ah, y Olga Carmona, que me la ha dejado por ahí, a Olguita, a Olga Carmona, que es claramente no solo una de las mejores laterales izquierdos de España, sino seguramente también de Europa. O sea que lo dicho, creo que los movimientos son realmente interesantes, se está trabajando bien. Creo que también va a haber cambios en la dirección deportiva de aquí a no mucho tiempo. Entonces todo se está profesionalizando, se está mejorando. Creo que también Juni Calafat va a entrar de cabeza en la sección. Pintus a nivel físico, mucha gente que está cerca de la sección del femenino sabe que Pintus ya está trabajando ahí con el tema de la preparación física y los estados de forma, con el tema de los picos de rendimiento durante la temporada, y con Alberto Toril, que es un tío que conoce la casa, que ya el año pasado hizo un buen trabajo a nivel de resultados, y que creo que este año, trabajando desde el principio del verano, pues se puede entender que el equipo pueda seguir creciendo. Así que para mí, una línea muy positiva, el tuit de Arantxa Rodríguez, que obviamente va a tener casi siempre buena información del Real Madrid femenino, siendo comentarista de Real Madrid TV y periodista cercana a todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. O sea que me parece muy bien esa idea de crecimiento de cara a 2023. Y oye, pues queda un año y todavía van a pasar muchas cosas, pero me ilusiona pensar que vamos a seguir dando esos saltos en la sección para competir con los equipos más grandes. Chicos, me gustaría ver vuestros comentarios al respecto. ¿Qué os parece un poquito la política que está llevando el Real Madrid en este verano? El crecimiento que se puede presuponer del año anterior a este, los cambios de, pues eso, que se han ido 4 jugadoras, que han sido bastante importantes por estas 4 nuevas, de cara al próximo verano, ¿qué esperáis que pueda mover el club? Si coincidís conmigo en que puede pues centrarse esos movimientos en el eje de la zaga, extremo derecho y delantero centro, ¿qué pensáis? Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!